Ya, vamos a ver el estudio del hígado. Recuerden que el hígado es el órgano más grande del cuerpo y su principal fuente de sangre viene del retorno venoso. Entonces tiene una gran vascularización, pero de tipo venoso, más que arterial. Eh, Tiene la presencia de dos cilios. En la parte superior está en este corte, están viendo que en la parte de arriba vienen las ramas de las venas suprahepáticas y estas se unen a la vena cava. En cambio, en la parte inferior vienen las ramas de la vena porta y el colédoco. O sea, cuando tenemos que buscar la suprahepática, vamos a ver en las partes superiores, en los lóbulos superiores, y en la parte inferior del hígado vamos a ver la vena porta y sus ramas. Esto es para ubicar en las imágenes. Existe una segmentación anatómica que es la misma perdón, una segmentación quirúrgica que es la misma segmentación de la que utilizamos, se usan en imágenes. El lóbulo derecho, con el segmento 7, 8, 6 y 5, que se ubica aquí, y el lóbulo izquierdo, segmento 4A, 4B, 3 y 2, en esta zona. O sea, es la misma segmentación que utilizamos en el resto de, tanto anatómica como quirúrgicamente. Vamos a ver cuáles son los métodos que tenemos para evaluar. El primer método que ustedes siempre deben de utilizar es la ecografía. La ecografía nos va a dar una imagen de lo que es la morfología del hígado y de las venas suprahepáticas. No voy a poder ver conductos biliares, pero al no verlos dilatados ya significa que están normales. Otro de los métodos que tengo es la tomografía. La tomografía, sobre todo cuando la utilizo, la trifásica, es excelente para lesiones de tipo más que nada focales. Tengo la resonancia magnética en sus diferentes potenciaciones que nos van a dar tanto función como morfología. Entonces, acá está la imagen del lóbulo derecho del hígado, las venas suprahepáticas, este es el corte anatómico, este es el corte tomográfico, este es el parénquima hepático. Esto aquí ven las ramas de las venas suprahepáticas y esta es la porta. Entonces estamos viendo, visualizando en la resonancia magnética también. Vamos a ver cada uno de ellos. Vemos en la ecografía, que es el primer método que ustedes deben siempre solicitar. Es el método más rápido, de más fácil acceso, de menor costo, y la cual nos va a permitir poder evaluar el volumen del hígado. Vamos a poder ver su longitud, su altura, y ver si hay crecimiento o no hay crecimiento, si hay hepatomegalia o no. Vamos a poder visualizar la cápsula que envuelve la cápsula de Gleason, que es en este caso hiperrefringente. Este es el parénquima hepático, un parénquima homogéneo. En el parénquima hepático vemos unas líneas muy delgaditas, muy finitas, hiperrefringentes, que vienen a ser los conductos intrahepáticos que normalmente no los vemos, solamente vamos a ver parte de la pared cuando están en condiciones normales. Eso es lo que nos va a dar esta hiperrefringencia, esta refringencia, esto que se ve más blanco, unas líneas pequeñitas, blanquitas, esos son los conductos intrahepáticos. Tenemos que evaluar también, siempre que evaluemos un hígado, tenemos que ver las venas suprahepáticas para ver si están dilatadas, la vena porta, el colédoco y buscar los conductos intrahepáticos que no los vamos a encontrar, pero el hecho que no los encontremos significa que están normales. Como les dije, la vena porta es una estructura muy importante cuando se evalúa el hígado. Acá estamos viendo dos ecografías.
La vena suprahepática tiene importancia porque se dilata cuando hay una hipertensión portal. Entonces, ustedes saben que problemas de patología de hígado, sobre todo las tipo cirrosis, van a cursar con hipertensión portal. Entonces, tenemos que ver siempre la vena porta. Acá, por ejemplo, estamos viendo la vena porta estaba en la parte inferior del hígado. Entonces, ahí es donde debemos buscar la parte inferior del hígado. Esto es la parte superior, el lóbulo izquierdo, y esta es la parte inferior donde se encuentra el hilo inferior. Esta ramita, este tubito que ven acá, anecoico con dos bandas hiperecoicas alrededor, esto es la vena porta. Y encima de la vena porta siempre se ubica el colédoco. La vena porta debe medir como máximo 14 milímetros. Mire, generalmente entre 12 a 14 como máximo. No debe medir más de eso, porque si más de 14 milímetros ya significaría una hipertensión portal. Y la vena porta se divide en las ramas derecha y la rama izquierda, lo que están viendo acá, ¿no? Cuando entra más al hígado. Pero eso está en la parte inferior del hígado. El otro método que debemos evaluar es la tomografía. Si bien nosotros podemos evaluar al hígado con una tomografía convencional, que es sin y con sustancia de contraste, es mejor solicitar una tomografía trifásica para el hígado. Recuerden que dijimos que la mayor irrigación que tenía el hígado era a través de venoso, a través de las venas. Entonces, cuando el hígado capte el contraste, lo va a captar más en la fase venosa. Primero, recuerden, todo la circulación es primero arteria, va a la parte arterial y después va a la venosa. Entonces, ¿cómo se hace esta tomografía y para qué se hace? Vamos a ver primero cómo se hace. Se le toma al paciente sin contraste, el primer control, un control sin contraste, se le aplica sustancia de contraste endovenosa. ¿Y qué va a hacer la sustancia de contraste? Se va a ir a las arterias. Entonces, toda tumoración, por ejemplo, que sea vascularizada como son los cánceres, va a captar el contraste. Captar significa se va a volver blanca. Entonces, capta el contraste y me caracteriza que esa es una tumoración maligna. El hígado en los 30 primeros segundos no va a captar el contraste. Los capta generalmente cuando llega al minuto en la fase de la portal, en la fase venosa. Entonces ahí es cuando el hígado realza, se vuelve más blanquito. Y la otra es la fase de distribución que se toma a los 2 minutos, cuando ya el contraste ya pasó y salió del hígado. Entonces, de acuerdo a eso, me va a dar diferentes patologías. Voy a poder ver si ese retorno venoso está adecuado. Voy a ver si esa tumoración es hipervascularizada, que me indica un proceso neoplásico. Entonces, acá, por ejemplo, una tomografía en fase sin contraste. En la fase arterial, miren el hígado está negrito. Y acá, fíjense en el lóbulo derecho, se ve una tenue imagen oscurita, hipodensa, sin contraste. Se le aplica contraste y acá la tumoración, miren cómo realza en la periferia. Esto indica que tiene neovascularización, que es un proceso maligno. En la fase venosa, el hígado ya realza, el hígado ya se vuelve blanco. O sea, ya capta el contraste porque es venoso, circulación venosa. Y en la fase tardía o de equilibrio, después cuando ya pasó el contraste, el hígado empieza a ponerse blanquito, oscurito, porque ya se pasó el contraste, pero sin embargo queda acá en la periferia todavía. Entonces esto quiere decir que es un proceso maligno. Y así vamos viendo de cada patología cómo va a ser el contraste, cómo capta en diferentes fases. La resonancia magnética es un examen excelente que va casi a la par, un poquito superior que la tomografía trifásica. Es un examen que es inocuo, tiene pocas contraindicaciones. El inconveniente es que tiene un alto costo.
La otra ventaja que tiene es que no utiliza radiación y tampoco la sustancia que se le aplica para la resonancia magnética no da reacciones alérgicas, no es nefrotóxico. Entonces me da una ventaja en ese sentido sobre la tomografía, que sí, el contraste que se utiliza es un contraste nefrotóxico, no se puede utilizar en niños, no se debe utilizar en niños, sí se puede, pero no se debe, en pacientes gestantes tampoco, en cambio en la resonancia sí se puede utilizar. Acá tenemos la imagen de una resonancia magnética de un corte axial en T1 y en T2. Vamos a ver las imágenes parenquimales difusas. Tenemos la esteatosis, que es la mal llamada infiltración grasa del parénquima, la cirrosis, que es la necrosis y fibrosis del parénquima, el hígado congestivo que se produce por una insuficiencia cardíaca o por estenosis tricupídea o trombosis de la vena cava, y las hepatitis. Entonces, la esteatosis hepática es la acumulación de triglicéridos dentro del citoplasma. Actualmente es una de las anomalías más frecuentes que se producen a nivel del hígado. ¿Por qué? Por la comida chatarra que tenemos, ¿no? La cantidad de grasas que tienen toda la comida envasada, los sanguchones, los hamburguesas y todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el hígado? Se acumula triglicérido dentro del citoplasma de la célula. Esta es una enfermedad que es reversible. Entonces, si el paciente se pone a dieta, mejora los triglicéridos, esto va desapareciendo. El hígado normal es así, y el hígado con esteatosis hepática es un hígado más grande, infiltrado con vacuolas grasas. Entonces, ¿cómo lo voy a ver yo esto en imágenes? Vamos a ver qué es lo que sucede. El hígado se llena con grasa. Entonces, al hacerse más lleno de grasa, el hígado se vuelve más gordito. Entonces, lo vea por ecografía, lo vea por tomografía o por resonancia magnética, voy a ver un hígado aumentado de tamaño, un hígado gordo, ¿no? Una hepatomegalia. O sea, cualquiera de los métodos que yo utilice, voy a ver hepatomegalia. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? La grasa. La grasa empieza a infiltrar el citoplasma de las células y miren cómo se empieza a acumular en el hígado. Entonces, si yo lo veo en ecografía, esta grasa que se acumula, la grasa en ecografía se ve de color blanco. O sea, lo voy a ver hiperintenso. O sea, hay un incremento de la ecogenicidad, lo que se llama hiperecoico. Acá les voy a poner hiperecoico antes de entregarles la clase para que lo vean, ¿ya? Entonces, eso se llama incremento irregular de la ecogenicidad, es hiperecoico, blanco. En la grasa siempre lo voy a ver así, blanca. En la tomografía, esta grasa, y en la resonancia magnética, esta grasa se ve negra. Entonces, ahí lo voy a ver. Si es la tomografía, yo lo llamo denso, ¿no es cierto? Si es la resonancia, yo lo llamo intenso. Entonces voy a ver en la tomografía la grasa negrita, hipodenso, y en la resonancia hipointenso, o sea, negrita. La grasa en la ecografía es blanca, en la tomografía y en la resonancia es negrita, oscura. Entonces, si el hígado se hace gordito, sus bordes está gordito, pero sus bordes están regulares, no hay ninguna fibrosis, no hay nada, sus bordes son normales. Sus ángulos son más grandes, más amplios, más rechonchitos, ángulos aumentados de amplitud. ¿Qué sucede con las venas suprahepáticas? Lo está comprimiendo, pero no lo destruye. Entonces simplemente lo comprime, nada más. Entonces voy a ver disminución del diámetro de las venas suprahepáticas. Estas son las venas suprahepáticas. Esto está funcionando bien, no hay, digamos, alteración de la función. Entonces, por lo tanto, no va a haber hipertensión portal. La sangre no se está dificultando para pasar. Entonces, no hace fuerza, no hay hipertensión, no hay esplenomegalia, nada. Es un hígado gordo, es nada más.
Son pacientes asintomáticos que no tienen absolutamente ninguna morfología, ninguna alteración, digamos, en ningún síntoma, vamos a poner. Solamente la subida de peso o los triglicéridos altos. Acá estamos viendo, este es un hígado, miren, es tan grande, es una ecografía, es un hígado tan grande que no entra en la foto. Y estoy viendo acá, estas zonas blancas es la zona de infiltración grasa, estas zonas hiperecoicas, son zonas blancas. Están disminuyendo digamos, el diámetro de las venas suprahepáticas. No las veo muy bien las venas suprahepáticas porque está el diámetro disminuido. En esta, en esta tomografía, fíjense cómo el hígado se ha vuelto más negrito. Entonces, esto es un hígado hipodenso. Igualito se vuelve en la resonancia, hipointenso. Entonces se vuelve hipointenso, es más grande de lo normal, las venas suprahepáticas se comprimen, no hay hipertensión portal, sus bordes se hacen más redonditos, más romos. En cambio, ¿qué sucede en la cirrosis? En la cirrosis es un daño crónico de los hepatocitos. Por lo tanto, en la cirrosis el hígado se va a hacer más pequeñito, más chiquito. Todo lo que es crónico, todo el proceso crónico en los órganos lo hace más pequeñito. Se va secando. Siempre les digo yo, es la pasa, la uva, que es lo normal, y la pasa, que es el hígado que está con un proceso crónico. Se hace más chiquito, más duro, más irregular. Entonces, ¿qué voy a ver? Voy a ver un hígado disminuido de tamaño. Recuerden la pasa, bordes irregulares. Hay zonas en las cuales hay zonas que tienen mayor dureza. No todo el hígado se vuelve a la vez, no hay destrucción de un momento a otro todo se apaga, no. Hay partes hepatocitos que se van muriendo antes. Entonces, esos hepatocitos se vuelven más fibrosos, se destruyen, se vuelven fibrosos, y esa fibrosis hace que se ponga más duro ese tejido. Entonces, un tejido más duro me va a dar que se vea, si lo veo en la ecografía, el tejido duro, primero lo voy a ver heterogéneo, porque hay zonas que se han puesto duras y otras no, como están viendo aquí. Están viendo algunas zonas que están, digamos, diferentes a las otras. Entonces lo voy a ver heterogéneo. Hay algunas zonas, al ser heterogéneo, voy a ver zonas más duras, que son hiperecoicas. El tejido más duro se vuelve más blanco, tanto en ecografía, en resonancia o en tomografía, se vuelve más blanco. Entonces lo voy a ver hiperecoico. Si es en tomografía, hiperdenso. Si es en resonancia, hiperintenso. La vena porta, recuerdan, era hasta 14. Bueno, acá tiene más de 14, o sea, está haciendo una hipertensión portal. Las venas suprahepáticas también disminuyen de tamaño. ¿Pero por qué disminuyen? Porque se va a colapsar el hígado. El hígado se hace más pequeñito. ¿Qué más sucede? Hay una ascitis. Por eso es que el paciente se pone así barrigón, como están viendo. Como hay hipertensión portal, la hipertensión portal hace que la sangre pase al vaso y el vaso crezca. Entonces vamos a encontrar siempre en la cirrosis esplenomegalia. Les voy a mandar pregunta de esto. Cirrosis, importante que ustedes sepan. Entonces, ¿por qué se hipertrofia el segmento 1? Cuando el hígado empieza a alterarse, lo primero que se altera, o sea, lo primero que se daña es el lóbulo derecho. El segmento 1 trata de compensar la función del lóbulo derecho y por eso se hipertrofia tratando de compensar la función del lóbulo derecho. Y después ya digamos, se daña el lóbulo izquierdo, pero ya quedó hipertrófico el segmento 1. Por eso van a encontrar una hipertrofia del segmento 1. Acá están viendo una ecografía. Miren este hígado. ¿Se acuerdan ese hígado bonito que veíamos? Miren, es un hígado chiquito, irregular, heterogéneo.
tiene más áreas hiperecoicas, hay líquido, abundante líquido, que está flotando el hígado en el abdomen. El líquido se ve anecoico. Miren este otro, el borde, fíjense, el borde irregular, chiquito, líquido libre, las venas suprahepáticas están comprimidas, estrechas. Miren en la tomografía, el hígado debe ir de un extremo al otro. Miren, aquí es un hígado pequeño, irregular, heterogéneo, miren cómo hay zonas heterogéneas. Hay algunas zonas más hiperecoicas, otras más un poco más, perdón, acá hablo de hipodensidad, hiperdensas, otras un poco más hipodensas. ¿Y qué más veo? No veo casi las venas suprahepáticas, o sea que están comprimidas. Miren este otro hígado en un corte, este es un corte axial en una tomografía con contraste, este es un corte en coronal en la tomografía y este es el hígado, es un hígado pequeño, irregular, heterogéneo. Miren esta forma del hígado, un hígado chiquito, debería ir de aquí, la parte anterior y parte posterior debería esto ocupar toda la cavidad en el hipocondrio derecho, ya que es un hígado chiquito, miren, irregular, aquí no tiene sustancia y contraste, por eso es que no hay diferencia de color entre un órgano y otro, ni en las arterias, ni nada. ¿Por qué? Porque el paciente pues, debe estar con una cirrosis avanzada y el contraste es dañino, ¿no? Es hepatotóxico también. Y acá tiene abundante cantidad de líquido, ascitis, y el vaso se encuentra, este es el vaso, se encuentra crecido. Este es en un corte en coronal, y este es el hígado chiquitito, miren, pequeñito aquí, y todo esto es líquido. Tiene abundante cantidad de ascitis. No vemos las venas suprahepáticas. ¿Por qué? Porque están comprimidas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Parece que no, doctora. Todo bien. Ya. Entonces vamos a ver el hígado congestivo. ¿Qué sucede en el hígado congestivo? Es un hígado que generalmente se asocia con enfermedades de tipo cardiovascular, con insuficiencia cardíaca. Cuando veamos la parte de corazón, o ya han visto la parte de corazón, van a ver que hay crecimiento de algunas cavidades, sobre todo la aurícula derecha, que se asocian con hígado congestivo. Entonces, ¿qué pasa con el hígado congestivo? Es un hígado que está con mucha sangre. La sangre no tiene el flujo adecuado y el hígado crece. Entonces voy a ver un hígado aumentado de tamaño. Si el hígado está aumentado de tamaño, no solamente es por la cantidad de sangre que tiene intravascular y también las venas suprahepáticas, las venas de la rama porta también se encuentran dilatadas. Entonces voy a tener venas suprahepáticas, la vena cava, la vena porta, todas se encuentran dilatadas. Hay también la sangre pasa, el líquido venoso pasa a través del intracelular y se va al parénquima. Entonces, ¿cómo veo yo el agua? En la ecografía lo veo negrito, entonces voy a ver un parénquima más hipoecoico porque tiene agua por el edema que tiene. Entonces, esto, como les mencioné, todo esto va a condicionar también que haya cirrosis e hipertensión portal. Entonces, fíjense, esto es un hígado grande, y esta es la vena cava, y miren acá las venas suprahepáticas, parece el conejo de Playboy le llamaban antes, miren, o si fuera acá sus orejotas, está bien dilatado. Esto de aquí es el hígado, acá está el vaso que está gigante, grandote, y esto de acá es la vena cava inferior, las venas suprahepáticas, la derecha, la media y la izquierda dilatadas. Recuerden que nosotros vemos esto cuando está con contraste. Con contraste vamos a poder visualizar el sistema venoso.
Sin contraste a veces es un poco difícil. Pero esta es una ecografía que no necesita contraste, donde el líquido de la sangre dentro de las venas lo voy a ver anecoico, recuerden, el agua. En la hepatitis aguda, en la hepatitis a veces, cuando la hepatitis es de tipo a veces no veo gran cosa, no se ve mucho en la ecografía, o lo más que veo viene a ser una hepatomegalia. Pero en hepatitis ya que son un poquito más agresivas, las tipo B, lo que yo voy a ver es, aparte de la hepatomegalia, el hígado cuando yo mido desde acá, desde la parte superior a la parte acá, el borde inferior, debe medir 15 centímetros. Entonces, el aumento de ese diámetro mayor de 15 centímetros, eso ya me está indicando una hepatomegalia. En algunos pacientes veo las, las ramas de la vena porta un poquito hiperrefringentes, que me da como si fuera un cielo estrellado lo que ven acá. Como si fueran unos puntitos, unas rayitas bien delgaditas que se encuentran blancas. En algunos pacientes tampoco, esto no lo veo en todos. Y siempre que hay una patología de tipo hepática difusa, generalmente esto se acompaña de un engrosamiento de la pared de la vesícula, como que inflamara la pared de la vesícula. La pared se ve gruesa. Esto es más que porque nada por edema en la pared. O sea, no hay mucho signo en hepatitis, a no ser la hepatomegalia, que es lo más llamativo. Vamos a ver las lesiones benignas. Tenemos quistes, hemangiomas, poliquistosis, los adenomas y la hidatidosis. Vamos a ver. El quiste. Los quistes, eh, los quistes son lesiones líquidas. Por lo tanto, en la ecografía vamos a ver lesiones anecoicas. Recuerden que el agua es negra y el negro se dice anecoico. Entonces, acá estamos viendo una lesión anecoica de bordes más o menos regulares. Acá hay varios quistes. Aquí. Estos quistes tienen una pared muy fina alrededor, muy delgadita, y que como es benigno, los tejidos benignos no captan contraste. Entonces, generalmente esta pared no capta contraste, no refuerza, eso se llama. En la ecografía, recuerden que todo lo que es líquido, lo que es anecoico, me da una sombra blanca. Eso es lo que se llama refuerzo posterior. O sea, detrás de toda imagen que es líquida voy a encontrar una sombra blanca. Entonces, esto de aquí, esta sombra blanca, eso se llama refuerzo posterior. Esto en la ecografía yo puedo medir la densidad. Tengo la ventaja en la tomografía, perdón, que puedo medir densidad. Entonces, esta densidad es la densidad del agua. El agua, recuerden, es 0 unidades Hounsfield. Esa es la densidad del agua. Entonces, mientras más se acerque a 0 unidades Hounsfield, más es agua. Entonces, esto debe tener 5, 7, 8, hasta 10 unidades Hounsfield. Lo puedo considerar que esto es agua. Yo mido aquí y la máquina me va a dar la medida de cuánto mide esa densidad. Los hemangiomas son los segundos tumores en frecuencia después de los quistes, los benignos. Generalmente cuando los encuentro son nódulos chiquititos, miren, esta es una ecografía, este es el lóbulo derecho del hígado, y acá estoy viendo este nódulo pequeñito, hiperecoico, o sea, es blanco, tiene más parte blanca de bordes bien definidos. Puede ser único, puede ser múltiple, es formado de pequeños capilares, vénulas, y su flujo es bien bajo. Entonces, normalmente con el Doppler es difícil por más que este es hipervascularizante, con el Doppler no es tan fácil verlo, ¿no? No se detecta porque es un flujo bien bajo que tiene. Acá le estamos viendo, miren, en ecografía, en el lóbulo derecho, esta imagen hiperecoica, blanca, miren, de bordes regulares, como es todo lo benigno, homogénea, y que casi no se le detecta flujo. Este es el flujo normal de las venas suprahepáticas cuando se le aplica Doppler color.
Y esto es la imagen, ¿no? Una imagen nodular hiperrefringente. Recuerden, todo tumor benigno no tiene vascularización. La hidatidosis hepática generalmente podemos encontrarla o bien en diferentes estadios, ¿no? Lo podemos encontrar uno solo o múltiples quistes. Tiene la característica que tienen una membrana periférica, la membrana prolígera, y tienen múltiples tabiques en diferentes estadios. Hay desde la parte vesicular hasta cuando ya están calcificados, no están completamente calcificados, que es la última fase de los quistes. ¿Y qué pasó? Está vivo. Un ratito. Está vivo, mi celular solito se prendió, qué raro. Bueno, entonces acá estamos viendo una tomografía en la cual vemos la presencia de imágenes, múltiples imágenes quísticas, miren, tabicadas con múltiples tabiques, que son las membranas prolígeras, todo esto son múltiples quistes en el óvulo derecho. Y esto es lo que se ve, ¿no? Todo esto es este quiste con múltiples tabiques. En cuanto a las lesiones focales, vamos a tener los carcinomas y las metástasis, las lesiones focales malignas. El hepatocarcinoma es uno de los tumores más frecuentes del hígado y generalmente se presenta en los hígados cirróticos. El 70% de los hígados cirróticos, mejor dicho, no, el 90% de los hepatocarcinomas son en hígados cirróticos. O también a veces en los pacientes que tienen hepatitis crónica, sobre todo la C y la D, que también condicionan un hígado cirrótico, ¿no? Entonces, estas características son las mismas que yo voy a tener en todo tumor maligno de todo el cuerpo. Lo mismo voy a ver en digamos, los órganos. ¿Cómo es el cáncer? El cáncer es una masa, siempre va a ser así, va a ser una masa compleja. ¿Por qué se llama compleja? Porque tiene tejido, digamos, heterogéneo. Su contenido es heterogéneo. Tiene unos bordes irregulares, no tan definidos. ¿Por qué tiene tejido heterogéneo? Porque tiene áreas de necrosis. Hay zonas que se necrosan en el tumor. Entonces, esas zonas de necrosis, que son acá las que están viendo más oscuritas, más hipoecoicas, es lo que me da que sea digamos, la ecogenicidad del tejido sea irregular. O sea, el tejido en sí es irregular. Ecorrefringencia se llama eso. Digamos, el color que tiene el tejido. Entonces, es una zona donde está el tumor. El tumor siempre va a ser heterogéneo, irregular. Lo vean por tomografía, lo vean por resonancia, lo vean por el método que lo vean, van a ver siempre lo mismo. Entonces, ¿por qué? Entonces, por eso se llama masa compleja, que tiene de diferentes tejidos, diferentes densidades. En esta tomografía estoy viendo acá una masa con áreas hipodensas, tiene zonas un poquito más hiperdensas, todo esto de acá es el carcinoma, el patocarcinoma. Tiene áreas de necrosis, como les he mencionado, tiene zonas aquí pequeñitas de calcificación, invade todo tumor maligno, tiene necrosis, puede tener calcificaciones, invade todo lo que está al costado. Y lo que está, digamos, en el interior del hígado son los conductos intrahepáticos. Entonces, si infiltra un conducto intrahepático, el otro lado lo dilata. Un lado lo estenoso, un lado lo dilata. Todo tumor maligno es hipervascularizado, da ganglios regionales y metástasis a distancia. Pues acá estamos viendo este hepatocarcinoma. Entonces, en la tomografía, perdón, en la ecografía, tomografía, resonancia, vamos a decir lo mismo. Vamos a cambiar solamente el lenguaje en el cual nosotros hablamos. Hemos dicho que era una masa
irregular, compleja. ¿Compleja por qué? Porque tiene diferentes densidades o diferentes refringencias de tejido. Entonces, si yo estoy viéndolo en ecografía, voy a hablar de ecorefringencia. Una ecorefringencia heterogénea o irregular. Una densidad, si estoy hablando en tomografía, tiene áreas hiperdensas, áreas hipodensas, o sea, heterogéneo. Intensidad es el término que yo utilizo en resonancia. Entonces voy a tener una intensidad irregular, porque veo zonas que son hiperintensas, más blancas, otras hipointensas. Todo tumor maligno se va a comportar igual. Los tumores en sí siempre tienen áreas de necrosis. Algunos tienen calcificaciones, no todos. Tienen áreas de necrosis, calcificaciones, invaden los conductos que ya hemos dicho. Si yo a esto le aplico el Doppler, le pongo acá la cajita del Doppler color, voy a ver que es hipervascularizado. Se va a llenar toditito de vascularización. Lo que no pasaría si lo pongo en un tumor benigno, no cambia. Vieron el hemangioma cómo no cambiaba el color. En cambio, acá si lo pongo, todito se va a ver blanco, se va a ver de color hipervascularizado. Si yo le aplico contraste, va a captar el contraste porque tiene mucha vascularización, tiene mucho vaso y el contraste realza los vasos. Ganglios regionales, metástasis de distancia quedan todos. Eso es lo que estoy viendo, miren. Es un hepatocarcinoma difuso acá en parte del lóbulo derecho y todo el lóbulo izquierdo. Acá tengo otro tipo de hepatocarcinoma, miren, como realza, el lóbulo derecho está completamente heterogéneo, tiene áreas, esto es tomografía, hipodensas, áreas alrededor de realce que son más hiperdensas, es una masa heterogénea, sus bordes generalmente son imprecisos, todo esto está invadiendo. Miren la invasión que hace a las arterias. En cuanto a las metástasis son nódulos múltiples, sólidos, que se ubican a nivel del hígado. Son de varias características, mucho depende del tumor primario. Podemos encontrar acá, esta es una ecografía, estamos viendo múltiples nódulos hiperecoicos, o sea, blancos, distribuidos en el parénquima hepático. Y acá estamos viendo otro tipo de nódulos que son hipodensos, con una zona un poquito más hiperdensa alrededor, se llaman ojo de buey, esa es la forma que tiene. Este es más o menos la forma, distribuidos en todo el parénquima, ¿no? Dependiendo del primario. Generalmente los del tubo gastrointestinal, los de pulmón, son los que me dan mama también me da este tipo de ojo de buey. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Me temo que no, doctora. Vamos al páncreas. El páncreas es un órgano que está parcialmente en el retroperitoneo. Es un órgano pequeño que tiene muchos, digamos, vasos alrededor, muchas arterias importantes alrededor. Y también está rodeado por órganos del sistema gastrointestinal, como es el estómago, el duodeno, perdón, el estómago y el colon, que se llenan con gases, por lo tanto, me dificultan la evaluación con la ecografía. Entonces, si bien puedo verlo, como estoy viendo acá con la ecografía, esto es el páncreas, cabeza, cuerpo y la cola de páncreas. El mejor método para evaluarlo viene a ser la tomografía, que es lo que están viendo aquí. Entonces, acá estoy viendo el páncreas. Esto es una resonancia magnética. Y acá estoy viéndolo en un PET-CT. Entonces, el primer método diagnóstico que deben ustedes utilizar es la tomografía. Si bien la ecografía nos puede dar alguna luz de lo que está pasando en el páncreas, no es el mejor método. El mejor método es la tomografía.
Entonces, ¿qué voy a visualizar acá? Este es un corte tomográfico del páncreas, un corte axial con contraste. Entonces, estoy viendo cómo ubico yo. Esta es la vértebra y acá está la parte adelante del abdomen. Busco la vértebra, delante de la vértebra se encuentra la aorta, la arteria aorta. Aquí un palito que ven como un dedito, esta es la mesentérica superior. Por encima, esta es la vena porta y esta es la vena esplénica. Entonces, como esta comita, esta es la esplénica. Sobre la vena esplénica se ubica el páncreas, cabeza, cuerpo y cola. Aquí se encuentra el hígado y la vesícula biliar está por acá. Entonces, miren, está junto, cualquier tumoración que aparece, está junto a la aorta, está junto a la mesentérica, está acá junto a la arteria aorta, perdón, la aorta, esta es la vena cava. Entonces, fíjense la cantidad de arterias principales que se encuentra el páncreas. Miren cómo es, fíjense cómo es un páncreas. Es homogéneo y sus bordes son un poquitito irregulares, un poquito aserrados el borde. El conducto de Wilson pasa por acá, generalmente tiene 1 milímetro y bueno, la mayoría de pacientes no se visualiza muy claramente por lo pequeño que es, ¿no? Entonces, la patología del páncreas que vamos a ver son las pancreatitis aguda y crónica, el pseudoquiste de páncreas, que es una complicación de la pancreatitis aguda, los tumores benignos y los tumores malignos. Vamos a ver la pancreatitis aguda, que es un proceso inflamatorio agudo del páncreas. Un segundito. ¿Qué cosa me va a producir? Todo proceso inflamatorio, todo proceso inflamatorio me va a dar un aumento de volumen. Entonces yo voy a ver un aumento de volumen del páncreas. ¿Qué sucede en un proceso inflamatorio? El páncreas, el borde se hace más irregular, los bordes se hacen imprecisos, se difuminan los bordes, el parénquima se hace más heterogéneo y empieza a exudar líquido y el líquido sale por fuera, sale por fuera del páncreas rodeando al páncreas. Y como complicación me va a dar la formación de un pseudoquiste. Vamos a ver un poquito de cada uno, ¿ya? Entonces, en tomografía tenemos una escala de Baltasar para ver el páncreas, los criterios de Baltasar. ¿Cómo vamos a ver? Recuerden que en ecografía no lo vamos a ver bien, no vemos con ecografía. Podemos sugerir por el cuadro clínico, por el dolor, por los amilasa, la lipasa que está alta, podemos sugerir que lo que tiene, pero no lo vamos a ver por ecografía, más lo vamos a ver por tomografía. Entonces, eh, en tomografía nos guiamos por los criterios de Baltasar, cómo se va a ir inflamando un páncreas. Esto lo tienen, vamos a ir de uno en uno para no demorar mucho. Cuando nosotros vemos un páncreas normal, generalmente el tamaño de un páncreas, la cabeza, pongamos cabeza, cuerpo, cola, porque cada páncreas a veces es diferente, tiene 3 centímetros. ¿Ya? 3 centímetros tiene así de ancho. Entonces, vemos, este es un páncreas normal, tiene su cabeza, cuerpo y la cola. Medimos, no tiene más de 3 centímetros, se ve bien sus bordes,
no hay mayor alteración, es un páncreas normal. Entonces yo coloco en mi informe que es un Baltasar A, está normal. ¿Qué pasa después con el páncreas? El páncreas se va edematizando, se va inflamando, entonces va a estar aumentado de volumen. Entonces el páncreas está aumentado de volumen. Entonces cuando yo veo un páncreas aumentado de volumen, no veo otra cosa, solamente veo un páncreas que está edematoso. Veo aquí, miren, veo, lo mido, tiene más de 3 centímetros, debe estar en 4, pongamos que está en 4 centímetros, está gordito. Ese es un páncreas edematoso. Aumentado de tamaño es una Baltasar B, páncreas aumentado de tamaño. Así es como evoluciona. Evoluciona de páncreas normal a un páncreas edematoso. ¿Qué sucede? La pancreatitis sigue avanzando. Entonces, ¿qué va a hacer con los bordes del páncreas? Cuando la inflamación sigue avanzando, ya empieza a comprometer la grasa que está alrededor del páncreas. Miren acá, fíjense, todo esto negro que ven del mesenterio, esto negro alrededor, esto hipodenso, esa es grasa del mesenterio, que es la que me divide, me separa los órganos. Entonces, esta grasa empieza a inflamarse. Cuando se inflama la grasa se pone blanca. Entonces, ya al volverse más blanca, se van difuminando los bordes. Ya los bordes, ya miren, ya no los veo tan claros, ya no los veo tan nítidos. Empieza a comprometer la grasa. Entonces, la grasa que está alrededor desaparece. La grasa peripancreática ya no la veo. Ya el páncreas se vuelve más heterogéneo. ¿Por qué? Porque ya empieza a tener mayor cantidad de líquido en su interior, ya empieza a formar abscesos alrededor, ya se ven zonas un poco más abscedadas, más hipodensas por el líquido, y los bordes del páncreas se difuminan. Ese es una Baltasar C, cuando el borde del páncreas está difuminado. ¿Por qué? Porque se ha alterado, digamos, la grasa peripancreática. O sea, ya comprometió la grasa peripancreática. Baltasar D significa, después de esto, ya se empiezan a formar abscesos, la pancreatitis abscedada, y los abscesos empiezan a reventar alrededor del páncreas. Entonces ya hay líquido alrededor del páncreas, miren. Hay una colección líquida alrededor del páncreas. Entonces, eso, cuando ya hay una colección líquida, Baltasar D. Y Baltasar E es el grado más avanzado. En la Baltasar E ya vamos a encontrar ya no solamente líquido alrededor del páncreas, ya es la pancreatitis que es necrotizante, obsedada necrotizante. Entonces, al ser necrotizante, ya vamos a encontrar aire. Siempre que hay necrosis va a haber aire. ¿Cómo lo veo el aire? Hipodenso. Pues acá lo voy a ver, estoy viendo el aire negrito acá. Voy a ver zonas líquidas acá, ya zonas de absceso, y acá ya no es líquido, ahora ya es pus. Y estas son las zonas de necrosis, las burbujas de aire, mejor dicho, que producen la necrosis, ¿no? Entonces, ya voy a ver, digamos, mayor compromiso. Esa es una Baltasar, el grado más avanzado. El pseudoquiste, ¿qué es el pseudoquiste? Es una complicación de la pancreatitis. Es una colección de líquido que hemos visto que se forma, que está bien encapsulado por falta de reabsorción. No se reabsorbe bien ese líquido. Y generalmente se forma un mes y medio después de que el paciente ya está inclusive curado. Ya está sano, ya sus amilasas, sus lipasas han regresado a lo normal, pero tiene el antecedente de tener una pancreatitis. Entonces, ¿cómo se va a ver? Se va a ver como si se fuera un quiste. ¿Cómo es el quiste? El quiste lo voy a ver, si lo veo en ecografía, es anecoico, ¿no es cierto?
El quiste, el agua es anecoica. Si lo veo en tomografía, voy a verlo negrito, hipodensa. Si lo veo en resonancia, también lo voy a ver negrito, hipointensa. Entonces, esto puede formarse en la cabeza, en el cuerpo, en la cola, en alguno de los lados se va a formar, generalmente es una sola que se forma, y puede tener en su interior algunos como dendritos que me van a dar un poquito de irregularidad en su interior. No tiene una membrana periférica, lo que tiene es el páncreas sano que lo está rodeando, ¿ven? Entonces acá, por ejemplo, este es el páncreas, este es el conducto de Wilson que en este paciente sí se está visualizando por la presencia de este pseudoquiste. Pacientes no se olviden con antecedente de haber tenido una pancreatitis. Fíjense acá, miren, este es el pseudoquiste, ¿no? Con algunos dendritos. Esto es la cabeza, el cuerpo y en la cola del páncreas se ha formado este. Este se ha formado en la cabeza, el cuerpo y la cola. ¿Qué sucede en la pancreatitis crónica? Recuerden todo lo crónico que sucede, la uva. Se hace chiquito, irregular, disminución de volumen en forma irregular. Al hacerse más pequeño, supuestamente está funcionando mal, se está formando zonas de fibrosis, la pancreatitis crónica condiciona fibrosis. Entonces el páncreas se hace heterogéneo, porque vamos a ver zonas de fibrosis que son más duras que otras zonas. Vamos a ver que se dilata el conducto de Wilson. Y una característica es que se produce calcificaciones. Entonces, miren en esta tomografía, este páncreas es chiquito, fíjense, irregular, con calcificaciones. Un páncreas pequeño, irregular, heterogéneo, con calcificaciones, y acá veo un poco del conducto de Wilson que está dilatado. Aquí, acá se ve un poquito el conducto de Wilson dilatado. En cuanto a los tumores benignos del páncreas, tenemos quistes, cistoadenomas, adenomas, lipomatosis. Entonces, ¿cuál es la característica del tumor benigno? Recuerden siempre, todo tumor benigno es bordes regulares. Puede ser sólido, puede ser quístico, puede ser una mezcla de ambos, pero tiene masa sólida o quística, bordes regulares, no se olviden, parénquima homogéneo, son pequeños, generalmente no crecen tanto, no captan contraste como todo lo benigno. Acá estamos viendo un quiste en el cuerpo y la cola de páncreas, es la cabeza, el cuerpo y la cola. En cambio, los cánceres tienen los mismos signos que hemos visto anteriormente. Son masas sólidas, todos son masas sólidas, heterogéneas. Al decir heterogéneas, ¿qué quiere decir? Que hay áreas que son más hiperdensas, otras más hipodensas. Entonces voy a ver hipodensas, heterogéneas con algunas zonas hiperdensas. Todos los cánceres tienen bordes irregulares. Tiene áreas de necrosis. Todos los cánceres tienen necrosis. No se olvide que comprimen, invaden lo que tienen al costado. ¿Qué es lo que tienen? La vena cava, la arteria mesentérica, el conducto de Wilson, que lo dilatan también, comprimen en cierta zona y dilatan otra. Todos los tumores malignos tienen vascularidad aumentada. Como infiltran el peritoneo, tienen ascitis. Y en este caso, raramente se calcifican, ¿no? Miren aquí, una masa mixta. Generalmente los tumores de páncreas son mixtos. Una masa mixta, miren, de bordes irregulares, heterogéneo, que está infiltrando la cabeza de páncreas. Este es un cisto adenocarcinoma mucinoso, si no me equivoco. Y este también, miren, el cuerpo y la cola y en la cabeza, fíjense la cantidad esta es una masa sólida, irregular, heterogénea, captadora de contraste, como todo lo maligno.
¿Hasta ahí alguna pregunta? No, doctora. Vamos a parar 2 minutos para que descansen y sigamos con la parte de base. Ya nos falta pocas diapositivas, pero en 2 minutitos volvemos. Vayan a tomar su agüita, algo, pues tienen las piernas para seguir y que entiendan con facilidad. ¿Ya? 2 minutitos, a ver cuánto es, cuánto falta. Ya, listo. 2 minutos exactos empezamos. Bueno, continuamos. Vamos a ver el vaso. Las técnicas para evaluar el vaso son la ecografía, la tomografía y resonancia magnética. En este caso, todas son buenas para evaluarlo. Quizás un poquito mejor con tomografía y resonancia magnética. Entonces, en cuanto a la anatomía del vaso, el vaso se encuentra localizado en el hipocondrio izquierdo. Esta es una tomografía en corte axial. Este es el vaso. En una ecografía, este es el vaso. Tiene muy semejante la ecogenicidad que tiene el hígado. Su medida aproximada es de 12 centímetros, pero nosotros que somos más pequeños los peruanos, más o menos es de 11 centímetros, 11 por 7 por 4, un adulto. Acá tenemos una ecografía, como les mencioné, es si bien el hígado se ubica por encima del riñón derecho, el vaso que es este se ubica encima del riñón izquierdo, es el vaso. En una tomografía, como vemos al vaso, este es el vaso ubicado en la región posterior del abdomen, en el hipocondrio izquierdo, miren, esto es el vaso. Siempre que vean hígado, vean vaso.
digamos, lo más frecuente, la patología más frecuente son las esplenomegalias. Entonces tenemos para determinar el grado de una esplenomegalia, si hasta 12 centímetros lo consideramos normal, consideramos una esplenomegalia leve de 13 a 15, moderada de 15 a 18 y masiva más de 18 centímetros. Vamos a poder evaluar con la ecografía si existe una lesión difusa que me está dando esa esplenomegalia o es una lesión, digamos, más localizada, ¿no? Como son los tumores. Acá, por ejemplo, fíjense, este es el hígado y miren este vaso. Esta es una tomografía en un corte axial, perdón, este es un corte coronal con sustancia de contraste. Miren, acá este vaso por lo menos está en 20 centímetros, es inmenso. En este otro corte de otro paciente, corte coronal, sin contrastes, está con contraste, estamos viendo acá el vaso, el hígado y el vaso del mismo tamaño. Recuerden que vimos que en la hipertensión portal había esplenomegalia. Entonces, este es un vaso aumentado de tamaño con una ecografía y esto de acá son la dilatación venosa de las venas que están en el hilio esplénico. En cuanto a la vesícula biliar es un receptáculo de forma de pera que mide tiene 7 centímetros de longitud aproximadamente, eso es lo más frecuente, a 3,5 hasta 4 centímetros de diámetro. O sea, esto hay que tener mucho en cuenta porque cuando pasa de 4 centímetros ya lo consideramos un proceso inflamatorio. Otra cosa que es muy importante es en la pared. La pared siempre debe tener como máximo 3 milímetros. Antes que tiene acá, se une a la vesícula biliar el conducto cístico y de acá el colédoco. Entonces, ¿cuáles son los métodos para evaluar la vesícula biliar? La radiografía, como radiografía simple, no nos va a servir, no nos es útil la radiografía. Podemos tal vez visualizar algunos cálculos en algunos pacientes, pero no nos sirve. El mejor método diagnóstico es la ecografía. La tomografía tampoco nos es muy buena. Sí la podemos ver, pero no es el mejor método porque hace cortes de 5 milímetros y ahí se puede pasar la pared que tiene 3. Y la colangioresonancia sí la logramos visualizar con resonancia magnética, pero no es el mejor método, ¿no? Mejor es la ecografía. Pero cuando no la vemos por ecografía, sí se puede solicitar una colangioresonancia. Entonces acá estamos viendo una vesícula biliar en una ecografía. Esto es la vesícula biliar, un saco de paredes delgadas de 3 milímetros que tiene el fondo, cuerpo, el infundíbulo, el conducto cístico y acá se encuentra el cístico está acá, este es el colédoco y esta es la vena porta. En una tomografía así se va a ver la vesícula biliar. Miren su pared bien delgadita, de 3 milímetros como máximo. En una radiografía simple no es lo más adecuado, no lo voy a ver. ¿Por qué? Porque todos los cálculos no son de calcio, de carbonato, tienen mucha cantidad de calcio. Solamente 15% de los cálculos contienen calcio en sus paredes, los demás son de colesterol o de triglicéridos, de grasa. Entonces no se van a ver en la radiografía, pero cuando los podemos ver que son muy raros, vamos a verlo así, ¿no? Podemos verlo así. La ecografía es el mejor método, me va a permitir ver el tamaño, me va a permitir ver la pared, que es importante, y poder ver el contenido de la vesícula, los cálculos, si hay dilatación de las vías biliares. La tomografía, voy a ver cortes
de 5 milímetros de separación entre corte y corte, y las paredes, como les digo, tienen 3 milímetros, entonces no es muy buen método, es muy inferior a la ecografía. Aquí estoy pudiendo visualizar un cálculo, pero su sensibilidad, como ven acá, es baja, ¿no? 55-65% para ubicar cálculos en la vesícula biliar. Me permite poder ver si el colédoco se encuentra dilatado, pero no voy a poder ver la causa, por qué está dilatado. Si hay un cálculo, si es un cáncer, no voy a poder verlo. La resonancia magnética tampoco, como resonancia magnética en sí, no tiene ninguna ventaja sobre la ecografía, ¿no? Es un método también caro, pero sí cuando yo hago la colangioresonancia para poder ver vías biliares, deseo ver vías biliares, ahí sí puedo visualizar la vesícula. Vamos a ver entre la patología más frecuente, tenemos la litiasis vesicular. Las litiasis son la presencia de cálculos dentro de la vesícula. Entonces, si la vesícula biliar es este receptáculo ovoideo en esta forma que tenemos, de una pared delgada de 3 milímetros anecoico, estamos viendo que acá dentro de la vesícula biliar se encuentra esta imagen hiperrefringente, blanca, hiperrefringente, que tiene una sombra negra. Todo lo que es calcio me da una sombra negra, lo que se llama una sombra acústica posterior. Puede haber uno, puede haber dos, como están viendo en este otro. Miren, acá hay dos imágenes hiperrefringentes, o puede haber múltiples, o pueden ocupar toda la luz de la vesícula biliar. Estos cálculos tienen digamos, la característica que se mueven. Yo lo pongo al paciente de costado y el cálculo se moviliza, ¿no? Vamos a ver la colecistitis aguda, que es una inflamación de la pared de la vesícula. Y esto, en su gran mayoría de casos, se debe a que un cálculo se enclava acá en el infundíbulo o en el conducto cístico. Entonces, ¿qué voy a ver en una colecistitis? Generalmente, el 99% de las colecistitis son por causa litiásica. Entonces, yo voy a ver un cálculo dentro de la vesícula. Como veía el cálculo, una imagen hiperrefringente que me da una sombra negra, una sombra acústica posterior. La vesícula biliar, cuando está, ¿qué sucede? El cálculo se obstruye aquí, se queda en el infundíbulo y la vesícula biliar empieza con dolor para tratar de vencer al cálculo que está ahí obstruido. Como no puede vencerlo, en la pared se empieza a inflamar la vesícula. Entonces, en todo proceso inflamatorio que hay, aumento de tamaño. Entonces voy a ver una vesícula grande. Si su medida es hasta 10 centímetros por 4, es más de 10 por 4. O sea, basta que ya tenga 4.5 para que ya yo lo considere que esto es una vesícula inflamada. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede también con la pared? La pared se edematiza hacia afuera y edematiza también la grasa que está hacia afuera. Entonces, esa pared me mide más de 3 milímetros. Si yo estoy haciendo la ecografía y lo aplasto un poquito, el paciente tiene dolor en esa zona del hipocondrio derecho. Eso es lo que se llama Murphy ecográfico positivo. ¿Qué voy a ver en la pared? La pared se engruesa más de 3 milímetros, como le dije, y a veces se ve como si fuera una doble pared. Miren aquí, eso es por el líquido y la grasa que está inflamada alrededor. En la, como la bilis no puede salir, se vuelve un poquito más espesa y se ve como si fueran unos secos finos que están flotando dentro de la misma vesícula. Ambas son tomografías donde se ve la vesícula grande con paredes gruesas con un doble contorno alrededor. ¿Qué sucede en la colecistitis crónica? Hay procesos repetitivos de inflamación, obstrucción a nivel del cístico, del infundíbulo, y eso va a condicionar que la pared la vesícula esté constantemente inflamada y la pared
empiece a sufrir cambios, a engrosarse, a volverse irregular. Y recuerden, todo lo crónico es pequeño. Entonces voy a ver una vesícula biliar pequeña, con pared gruesa, irregular y con cálculos en su interior que me dan una sombra acústica posterior, ¿no? Si la vesícula medía 10, como máximo 10 por 4, y lo mínimo era 7 por 3,5, acá voy a ver una vesícula de 5 por 2, por ejemplo, 5 por 2 centímetros, o sea, más pequeña de lo normal. Miren, es una vesícula que prácticamente no ven ustedes la vesícula biliar, ven el cálculo, un cálculo acá, y la vesícula está chiquita, con paredes gruesas, acá también pequeña, miren, con paredes gruesas. Y acá un cálculo en su interior. Otra de las cosas que podemos ver con mucha frecuencia son los pólipos. Recuerden que los pólipos son lesiones premalignas. Como pueden malignizarse, de repente no. Entonces van a ser tumores benignos dependientes de la pared. Miren, acá tengo un pólipo grande, esta es la vesícula biliar, y esta es una masa sólida adherida a la pared. Que esta masa sólida, como está adherida a la pared, cuando yo cambio al paciente de posición, no se moviliza. Cuando son así chiquititos, como están viendo acá, acá están viendo dos pólipos pequeñitos, a veces se puede confundir con cálculos. Entonces, al confundirse con cálculos, se ve que con su sospecha que esto puede, de repente se sospecha puede ser un cálculo, se ve que no tiene sombra acústica. O sea, todos los cálculos tienen una sombra negra. Acá no tiene sombra negra y no se moviliza, no se desplaza con los movimientos del paciente. El cáncer de vesícula biliar se produce porque ese pólipo se maligniza y va creciendo. Miren, esta es la vesícula y va creciendo en la pared de una forma anormal y va estrechando va estrechando la luz de la vesícula y va llenando el contenido de la vesícula con una masa sólida. Entonces, fíjense en este que es un corte en transverso. Esta es la vesícula biliar y miren la pared gruesa completamente engrosada, cómo está disminuyendo la luz, y en este corte en longitudinal, esta es la vesícula que está grande y una masa sólida que está comprometiendo, saliendo de la pared. Y por último tenemos la vía biliar. La vía biliar habíamos visto que nosotros no la veíamos con la ecografía, no lo veíamos con la tomografía y no lo veíamos con la resonancia magnética común, ¿no? Si es que el paciente no estaba dilatado. Solamente si está dilatado lo íbamos a ver. Entonces, vamos a ver cómo vemos, cómo se puede visualizar esa vía biliar. Antes que nada, saben que es un sistema tubular que conduce la bilis del parénquima hepático hasta el marco duodenal, ¿no? Hasta la porción del marco duodenal. Está, digamos, formada por conductos que son los intrahepáticos y los conductos extrahepáticos. El conducto extrahepático viene a ser el hepático común, el colédoco y el cístico. Entonces, ¿cómo lo voy a evaluar si no lo puedo ver con los métodos diagnósticos? Tengo un examen que es con rayos X, la colangiografía Transcare. Es un método que se utiliza cuando al paciente se le opera la vesícula biliar para ver si hay cálculos residuales en el colédoco. Entonces, esto es el DREN que se coloca, este es el colédoco, en la vía biliar extrahepática, y se inyecta sustancia de contraste para ver cómo está ese colédoco. Esto es el vaciamiento que hace a nivel del duodeno. Los conductos biliares intrahepático, el derecho y el izquierdo, ¿no? Lo más proximales. Entonces acá se ve que no hay cálculos a nivel del colédoco. El otro método es la ecografía, que como ya les dije, me va a dar, voy a poder visualizar siempre y cuando esté dilatado. Si no está dilatado, no lo voy a poder ver. Tengo la colangioresonancia, no como resonancia magnética, sino como colangioresonancia. La colangioresonancia me permite, es un método especial que hago reconstrucción tridimensional de la vía biliar y me permite poder evaluar la vía biliar. Y el PECRE
que es la colangio retrógrado endoscópico, que lo realiza el gastroenterólogo para poder ver la vía biliar. Por ejemplo, acá estamos viendo un hígado y estos son los conductos intrahepáticos que están dilatados, que no los veíamos, ¿se acuerdan que no los veíamos? Esto es el hígado, el parénquima hepático, y cuando se dilatan sí los vamos a visualizar así. Esta es la dilatación de los conductos intrahepáticos. El estudio que se llama el PCRE o la colangiotransparente hepática endoscópica, que se hace a través de una endoscopía, se le pone un tubo y a través del tubo se inyecta sustancia de contraste dentro de la vía biliar extrahepática y de ahí va a las vías biliares intrahepáticas como están viendo aquí. Y la colangioresonancia que no solamente me permite ver la vía biliar con reconstrucción tridimensional, sino también poder visualizar la vesícula biliar y el contenido de la misma, que son los cálculos. Si bien yo no voy a solicitar para cálculos una colangioresonancia, pero sí cuando deseo ver la vía biliar, que voy a poder hacer cortes axiales, sagitales, coronales y reconstrucciones tridimensionales de todas las vías biliares. Listo, jóvenes, esa es la última. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, ahí quedamos. ¿Listo? Doctora, parece que no hay preguntas. Ya, gracias, cuídense mucho. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.